Sí, bueno, vamos a empezar la clase con lo que habíamos quedado la anterior semana, que son los contratos laborales. ¿Sí? Antes de eso, varias personas de este curso me han dicho que si les puedo explicar un poco sobre la liquidación para, para el auto instruccional. Sí, para que ustedes más o menos sepan cómo se debe calcular el auto instruccional. Y bueno, dependiendo de lo que les haya tocado, yo hice hice el cálculo se podría decir de la figura que más se debe calcular, valga la redundancia, que es del despido intempestivo. ¿Sí? Me puse un caso imaginario, ¿ok? Más o menos, ¿cómo son sus casos? O sea, no se complicarán la vida con los casos que ustedes pongan en los autoinstruccionales. Sí, yo puse, por ejemplo, Juan Pérez trabajó 5 años en empresa X. ¿Sí? ¿Cuándo entró Juan a laborar? El 2 de enero del 2015. ¿Cuándo salió Juan de trabajar? El 2 de enero del 2020. ¿Sí? Ahora, solo déjenme silenciar a todos. Listo. Ahora, para hacer el cálculo, tenemos que tomar en cuenta que el despido intempestivo, por despido intempestivo, se da una indemnización. ¿Sí? ¿Qué es una indemnización? Pues es el pago compensatorio por el daño que te hacen algún derecho. ¿Sí? En este caso, de cierta manera, te privan el derecho al trabajo. Por lo tanto, se da el pago compensatorio de indemnización. ¿Sí? ¿Cómo se calcula esta indemnización? Pues, si son hasta 3 años, solo ha laborado 3 años, se paga 3 remuneraciones. Si excede de los 3 años, se paga una remuneración por año. Sí, es simple, es básico más o menos comprender esto. Si nosotros decimos que Juan Pérez en la empresa X trabajó 5 años, ¿sí? ¿Cuánta indemnización se le debe dar? Si digo que es mayor a 3 años, se paga remuneración por año. Exactamente. Son 5 remuneraciones, son $5,000. ¿Sí? Son $5,000. ¿Ok? Ese cálculo de la indemnización, tengámoslo como que vamos haciendo una suma. ¿Ok? Cálculo de indemnización primero. Después de eso, vamos a calcular lo que es la bonificación por desahucio. ¿Sí? Este pago está en el código de trabajo que se lo debe realizar, está en el artículo del despido intempestivo. No me acuerdo cuál era, pero es por el segundo o tercer inciso. 185, exactamente. Sí, ahí está la bonificación por desahucio. ¿Cómo se calcula la bonificación por desahucio? Es el 25% de la remuneración que percibía Juan, ¿sí? Por cada año trabajado.
¿Cuánto es de 25% de, de 1.250? 250 por 5, 1.250, ¿no es cierto? Entonces, este valor de 1.250 vuelve, vamos a ponerle debajo, como una suma, les digo que se va a hacer, debajo de la indemnización, del valor de la indemnización, ¿ok? ¿Con quién hablo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hasta que David, no sé si se le perdió el internet o se le apagó el micrófono, pero no le estamos escuchando. Sí, ahí sí te escucho bien. Así es. Ujú, ujú. Ah, el código de trabajo dice que sí, exactamente. Te entiendo lo que tú me dices, pero no es, en este caso, no es el año, se cumplió el día que le votaron, ¿sí? Es el año de trabajo que se ve, ¿sí? Desde cuándo empezó a laborar. Ahora, si nos ponemos a pensar en el año calendario, pues David tenía la razón de que no sería por 5 sino por 6. ¿Por qué? Porque sería una fracción del año. Las fracciones del año suben como si fuera un año más. Uh-huh. Exactamente. Verás, a ver, para hacer la liquidación, como te digo, primero ponte a pensar en las fechas que yo te doy. ¿Sí? En las fechas que ustedes como grupo se establezcan. ¿Sí? Si yo te digo que entró a trabajar el 2 de enero del 2015 y salió el 2 de enero del 2020, ¿cuántos años son? Son 5 años sin un día de excedente. Porque si fuera 2 de enero del 2015, que entró a trabajar y salió de trabajar el 3 de enero del 2020, contamos un año más, ¿sí? Es decir, que se va a dar 6 remuneraciones. Es decir, que por indemnización se recibe $6,000. Uh -huh, uh -huh. Por eso el 2 de enero. Uh -huh. No te entiendo cuál es la duda. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh.
Ya cumple el 1 de enero, dices tú. Como pasado. Ujú. Ya. Ok. Más o menos entiendo lo que me dices, pero no sé a qué vamos. Bueno, dime. Ujú. Claro, claro, sí. Ujú, 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 ujú. Ya no trabajó. Ujú, ujú. David. Se paga más. Un año más, exactamente. Sí, sí. Ahora ya entendí más o menos cuál era la duda de David y sí, realmente sí está el año calendario como tú lo dices. Pero como lo dice Patricia, salió el 2 de enero, es decir, que ya no trabajó el 2 de enero, sino ya salió antes. Pero esto estoy haciendo un ejercicio totalmente ficticio, ¿sí? Es para que entiendan más o menos cómo son los cálculos y más que entiendan cómo hacer el cálculo, entiendan sobre los porcentajes, que es para cada cosa, ¿ok? Listo, vamos a seguir. ¿En qué nos quedamos? En las bonificaciones por desahucio. Ya estaba calculado, ¿no es cierto? Era 1250. Sí. David, ¿sigues aquí? Ayúdame calculando las vacaciones. 2 de enero del 2015 entró y 2 de enero del 2020 salió de trabajar y tenía un salario de $1000. Finiquitas. Ujú, ujú, de enero. Ujú. $1000. Más o menos para que entiendan los demás. Si las vacaciones es calculado el 24%, la 24 parte de su remuneración son las vacaciones, ¿ok? Dale, David. Si quieres, puedes poner la pizarra o te comparto la pizarra para que lo hagas y entiendan un poco mejor. Listo, ya te comparto ahorita la pizarra. Está la pizarra, no sé si estás escribiendo. No se ve. A ver, dime tú qué vas a hacer. Ahí se ve, ahí está una línea amarilla. Te- no, creo que no están viendo. Perdón que te interrumpa, David. No sé si me pueden. No se ve. Sí. Voy a escribir yo ya. Tú díctame. Vamos a poner vacaciones. Las vacaciones, primero, tenemos que tener en cuenta que es el 24%, ¿sí? Del salario. Ujú. Ujú. Ujú.
Ujú, ujú. A ver, hiciste el cálculo de la base imponible, la base imponible de $1000, ¿verdad? Esto lo multiplican por 12 porque son 12 meses de las vacaciones, ¿sí? Divides para 24. Yo quiero hacerte una pregunta, David. ¿Por qué le divides? Cuartava, 24. Aquí tenemos que tener en cuenta que a lo que, por ejemplo, se refieren todos los ingresos es más horas extras, complementarias, suplementarias, etcétera. Sí, exactamente. Por lo tanto, aquí contamos con este caso eh, fortuito, por así decirlo, un caso totalmente inventado, que el señor no hacía horas extra, ¿ok? Entonces, está ahí y les dio igual a $500. Sí, ustedes van a sumar esto a la suma que teníamos de todo lo demás, ¿ok? Ahora, sí, por lo que David me está ayudando a participar y sabe, sí, 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 hasta el código de trabajo me sacó 0,5 más a la prueba, ¿ok? Por 0,5, ya otra persona que no sea David, por 0,5, ¿quién calcula la 13ª remuneración? Listo, Patricia. Te voy a compartir la pizarra, veamos. Si no se puede escribir, me dices, yo voy a ser tu asistente ahorita. Lamentablemente, no tengo ahorita mi laptop, estoy trabajando desde mi iPad. Así que Excel no puedo compartir. Si alguien puede compartir el Excel, pues lo hace, ¿sí? Y nos deja ver la fórmula de cómo lo está utilizando. Sí, sí, Patricia. ¿Mm? Claro. David, ¿sigues aquí? ¿O ya estás tan feliz que ya te saliste de clases? David, sí tienes mi número, ¿verdad?
anota mi número y me escribes. Sí, para hacerme acuerdo para yo anotarle. Sí, que tenía 05 la prueba. 099 6160 427. Ya. Patricia, ya está compartida. Ya está compartida la pantalla, es cuestión de marcar el Excel. Sí, sí está compartida la pantalla, ahorita justamente se está abriendo el Excel. Es lo que estamos viendo. Ujú. No te preocupes. Vamos a tomar en cuenta, sí, que la 13ª remuneración no va a estar, eh, pues este oficio, esta notificación de que se pague mensualmente. Sí, vamos a tomar en cuenta que va a ser acumulado al año. No dejemos que Patricia lo desarrolle más bien, Sebastián, ¿verdad? ¿Quieres ganarte 0,5? 14º. Ujú. Exactamente. Ujú, ujú, ujú. Sí.
Ujú, ujú. Exactamente. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta que ya se hizo el cálculo del 2019 y ya se le pagó. Por lo tanto, el cálculo empieza desde diciembre hasta el día de la fecha que salió. ¿Sí? Se hace el cálculo, como bien lo hace Patricia, de enero, que es el proporcional de 2 días, un día. Ajá, le haces el cálculo de un día y le haces la sumatoria. Ujú, y eso lo divides para 2. 12. 12. Sí, ¿ya? Ese es el cálculo, cómo se debe hacer el 13º sueldo. Sí, muy bien, Patricia. Ya, déjale de compartir la pantalla para que Sebastián nos explique el 14º. Aquí tenemos que tomar en cuenta que, sí, ya se dejó de compartir. Aquí tenemos que tomar en cuenta que las liquidaciones no son más que sumas, divisiones, multiplicaciones. ¿Sí? No hay una operación difícil matemática. Ahora, ¿qué es lo complicado? No le veo tan complicado para mí, pero es encontrar el artículo correspondiente a cada uno de los porcentajes que nos da el código de trabajo que se va a tomar como liquidación o como indemnización. Sí, esa es una parte más complicada. Vamos a continuar, Sebastián. Sí. Ujú, ujú, ujú. Y además de eso ujú, sí, sí, muy bien. Sí, dame un segundo. Patricia Galeano, me imagino que... No, Patricia García tiene una pregunta. Sí, justamente eso le iba a preguntar.
Sí, justamente eso le iba a preguntar. Muchas gracias, Patricia. Sí, ¿entendiste, Sebastián? Sí, miren, más o menos, como todos sabemos que año a año va subiendo el salario básico, entonces se comprende por los calendarios, como dice Patricia. ¿Sí? Y se toma en cuenta el salario del próximo año, como bien lo están mencionando, perdón por la mal decir, las dos Patricias. Sí, ahora explícanos otra vez, para que te ganes bien esos 0,5. Ujú. No sé si tienes anotado todos los demás valores que hemos sacado aquí en clase. La, y, la indemnización, la bonificación por desahucio, vacaciones, 13º y 14ª remuneración. Sí, para una vez hacer el cálculo de la sumatoria, solo la sumatoria. Sí, sí, hazlo ahí. Dime. Buenas noches. No te entendí la, la pregunta. Así es. Ujú, ujú, ujú. Así es. Eso te dos. O sea, sí, sí, dime, Patricia. Ujú, ujú. Sí, yo entiendo eso, todos los cálculos están en base al 1 de enero, porque si el momento que nosotros decimos
que salió, o sea, dejó de trabajar el 2, es decir, que trabajó, desarrolló sus actividades del 2, tendríamos que subir la indemnización un salario más. Sí, porque un día más trabajado dentro de otro año se sube un salario más. Es decir, se sube a $6,000. Sí, o sea, el 2 no. No le tomamos en cuenta el 2. Ujú. Sí, aquí quiero aclarar otra cosa para las personas que tienen renuncia, que es su auto instruccional sobre renuncia. ¿Cuáles son los parámetros que tienen la renuncia para realizar su liquidación? Parámetros refiriéndome, por ejemplo, a indemnización, bonificación, vacaciones, 13º, 14º. ¿Qué parámetros nomás tiene la renuncia? Exactamente. Cuando es una renuncia, no existe ni indemnización ni bonificación por desahucio. Es decir, que se calcula 13º, 14º y vacaciones. Y así se saca la liquidación. Muy bien. Yo no sé, eh, me escribieron, por ejemplo, la ingeniera Victoria Mena, me escribió y me dijo que no entendían la liquidación. Yo no veo que no entiendan. Estás ya con el micrófono, te estoy escuchando. Sí. Es bonificación. Es bonificación. Es bonificación por desahucio, no indemnización. ¿Es un, es una consulta o me estás diciendo que así es? Ay, ay. Dame un segundito que Patricia García me pidió la palabra y ya te respondo, ¿sí? El SUT. Ok. Ujú. Vaya a ser el trámite de desahucio. A ver, una cosa, una cuestión. Yo les hago una pregunta a las dos eh, personas que me acaban de decir eso. ¿Sabemos lo que es el desahucio? Okay. ¿Y por qué cómo se conoce la bonificación? ¿Por qué se da la bonificación por desahucio? El contrato laboral. Ujú. Pero ¿por qué se da la bonificación? Eso no te entendí. ¿Por qué existe este derecho a la bonificación por desahucio?
Ujú, 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 ujú. Patricia Galeano me pidió la palabra, si no estoy mal. Ujú, ujú. Por los trabajados. Ujú. A la bonificación por desahucio. Exact, exactamente, sí. Así, esta última parte que me dice Patricia es lo que yo quería escuchar. Sí, efectivamente, sus tres compañeras tienen la razón, ¿sí? Pero la última parte que dice Patricia es lo primordial, ¿ok? Que he cumplido el año. Sí, es lo primordial. Y esto es una implementación, una reforma que existió en el año 2016 con la Ley de Equidad y Justicia Laboral, que la pueden revisar. Sí, ahí se encuentran todas las nuevas reformas que hubo al Código de Trabajo. Ahora con lo que está haciendo la presidencia, el Ejecutivo, pues eso no, todavía no se contempla en ninguna ley, más que la ley humanitaria. ¿Listo? ¿Ya estamos, Sebastián? ¿Ya? Uh-huh. 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 Hazle la sumatoria más, sí, más del 13º y 14ª remuneración. Le hace la sumatoria total. No, 5,000. Sí, 5,000. ¿Por qué? Porque son 5 años nomás trabajados. Y pasados los 3 años, se paga una remuneración por año. No, pues de diciembre, más del un día. Patricia creo que ya tenía ese valor, si nos puede ayudar. Patricia, o tal vez otro de tus compañeros anotó. No, un día, solo un día. Solo un día porque el 2 de enero ya no fue. Solo es un día.
Recibe el total de $7,003.89. ¿Sí? Esa es la liquidación con la indemnización ya puesta. ¿Ok? Ya, deja de compartir la pantalla, por favor, Sebastián. Y me escribes para hacerme acuerdo de los 0,5. Ya, chévere. Listo, entonces, yo no sé en qué momento, no sé, no sé si en todos, se les hace difícil calcular una liquidación. Sí, lo más duro es de encontrar los artículos e ir desmenuzando poco a poco los porcentajes que debe pagar el empleador. Pero una vez ya hecho eso, pues, se vuelve un poco simple. Sí, me parece que los autos instruccionales para el día de mañana van a estar súper bien hechos. Sí, y espero que estén súper bien hechos. Y una cosa más. Ahora tenemos que hablar, ahora sí, acabado ya la explicación sobre las liquidaciones e indemnizaciones, que es lo más tedioso de calcular, que es el despido intempestivo. Vamos a hablar sobre los contratos. Sí, ustedes tienen una exposición para el día de hoy. Sí, yo dije que iba a escoger a 3 grupos. A 2, hagámosle. ¿Cuáles son? Hagámosle de 2 grupos, ¿sí? Para que nos dé una exposición. Un grupo me pidió de por favor que ellos quieren exponer el día de hoy. Sí, es el grupo de, si no estoy mal, si la memoria no me falla, Alejandra Pazmiño. El grupo de Alejandra Pazmiño. ¿Está alguien aquí del grupo de Alejandra Pazmiño? O si se encuentra Alejandra. Chévere. Su compañera me pidió que por favor ustedes expongan, ¿sí? Sobre los contratos. Así que si me pueden ayudar compartiendo la pantalla. Listo, empecemos. Sí, sí estamos viendo las diapositivas, la presentación que ustedes tienen. Si me ayudas, cabe recordar que tienen 10 minutos, es decir, a las 9 de la noche tienen que acabar. Sí, por lo que estoy viendo tienen bastante información en las diapositivas. Tratemos de que esto sea más didáctico, por así decirlo, para que acabemos rápido, ¿ok? Ujú. Ujú.
Dame un, da- Dame un segundito, Pablo. Perdón que te interrumpa. Eh, ¿quién, es- ¿Quién está compartiendo pantalla de Cari? Si te fijas, o sea, puedes poner como que se fuera a presentar las diapositivas para que se haga más grande. Sí, ayúdanos con eso. Sí, dale, dale, dale.
Sí, aquí quiero decir algo aquí. Sí, tú iniciaste diciendo que el contrato ocasional se va por ocasiones, por temporada de Navidad, clases, etcétera. Ese es un contrato por temporada. El contrato ocasional se da cuando existe casos emergentes. Como bien después lo dijiste, por daños eléctricos, alguna fuga de agua, etcétera. Ya. Ujú. Exactamente. Así mismo es. Exactamente. Continúen. Listo. ¿Alguien tiene, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún reclamo tal vez? ¿No? Ok. Sí, ya deja de compartir. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Está claro? Los tipos de contratos. ¿Cuántos contratos son? ¿Cuántos contratos tenemos? ¿Sí? ¿Qué dice aquí del contrato de confianza? Verás.
Lo que he escuchado que existe, ¿sí? Son los puestos de confianza, ¿sí? Que se le hace a los gerentes, a algún director dentro de la propia empresa. Se les hace un contrato de confianza, ¿sí? De puestos de confianza. Contrato de confianza como tal, en la legislación ecuatoriana no tenemos. Entonces, para mí ese contrato no existe. Existe el contrato para... Exactamente, son los, como dije, son puestos de confianza. Sí, es una cláusula dentro de un propio contrato. Ay, Dios mío. No, ¿cómo funciona? Exactamente, es una cláusula. No. Puede ser a ver, puede ser cualquier persona que labore, que yo como la persona que voy a contratar como empleador, digo, sí, esta es una persona de confianza y yo le pongo en su contrato una cláusula de confianza. Puede ser el guardia, puede ser el portero, puede ser cualquier persona, sí, pero yo le pongo que es una cláusula de confianza. Pero ahora existen puestos de confianza, que yo les doy a los gerentes, les doy a directores, que eso es totalmente diferente a la cláusula de la que nos habla Jacqueline. Sí, listo. Eh, ¿Cuántos contratos son? ¿Te escuchó? No escucho, no estoy escuchando nada, no sé si les pasa a todos o solo a mí, que no estoy escuchando nada en este momento de... No sé quién me hizo la pregunta. ¿Pero me escuchan bien o me escuchan lento? ¿Sí? Dime. Dime. Sí, te escucho. A ver, primero, no es, borres de la cabeza el contrato de confianza. No existe un contrato de confianza. ¿Existe una cláusula dentro del propio contrato? Sí. ¿Existe puestos de confianza? Sí. ¿Contrato de confianza? No existe. No existe. Primera vez que escucho ese término. Ujú. Verás, te voy a poner un ejemplo de un puesto de confianza viéndole a un gerente general. Sí, yo soy dueño de una empresa, de cualquier empresa X. Y yo contrato a una persona que me administre, que sea mi gerente general, mi mano derecha. ¿Sí? Y él tiene su puesto de confianza. ¿Sí? Si él me llegara a estafar o a hacer cualquier tipo de corrupción dentro de mi propia empresa, ¿sí? Como bien lo dices, me está faltando mi confianza, porque es un puesto de confianza, de que yo le di la confianza, de que se encuentre ahí, yo puedo seguir dos juicios. Sí, el primero, bueno, no va a ser un juicio, ¿no? Lo primero le despido. Doy por terminación unilateral del contrato y le despido, es decir, despido intempestivo. El siguiente caso que voy a hacer es un caso penal
Sí, yo voy a poner en delito, sé yo, de estafa. No, no, delito de abuso de confianza, que es lo mismo que el estafa, pero de parte de mi gerente porque tuvo mi confianza. Sí, es que verás, aquí, no, dale decline. Exactamente. Sí, exactamente. Aquí hay que tener en cuenta que las personas que mañana nos van a explicar sobre el visto bueno, hay un tipo de causales en las que puede incurrir tanto el trabajador como el empleador para que sea un juicio de visto bueno, ¿ok? Para que se active el visto bueno, ¿sí? Por ejemplo, si esas causales, es solo un ejemplo, ¿sí? Es un caso hipotético, si en esas causales no se encuentran que se va a seguir el... No, que se va a seguir el visto bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Primero lo primero, sí, tengo que hacerle para mí, a mí pensar, hacerle un despido intempestivo, ¿sí? Y una vez que sale el caso penal, demando daños y perjuicios y que me devuelva la liquidación e indemnización que le di porque faltó a la confianza. Sí, es mi forma de pensar, sí. Dime, Gabriela. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, justamente, visto desde el ámbito laboral, los puestos de confianza, primero, ellos no tienen una jornada ordinaria de trabajo. Ellos entran a las 8 de la mañana y verán cuándo salen y no se paga horas complementarias. A más de eso, a más de eso, eh, tú sabes si es que estos puestos de confianza reciben utilidades. Muchas gracias. Los puestos de confianza no generan utilidades porque el pago de esos exceden de los 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 dólares. Por eso no genera utilidades. No se les paga utilidades. Exactamente. ¿Qué tal, Giselle? Ujú. Ay, 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 sí. ¿Quién? Ujú.
Sí, no sé. Dime, Patricia. Ujú, ujú, ujú. Causal. Es causal de visto bueno. Exactamente. Ujú. Esa distinción de puestos de confianza, exactamente. Ujú, ujú. Sí, por eso exactamente estábamos hablando del puesto de gerente, un gerente de representante legal de la empresa. Sí, por eso. in- Ujú. A ver, aquí, aquí tenemos que tomar algo en cuenta, ¿sí? Los contratos que son por servicios profesionales, los contratos que son por horas y que se tiene que presentar una factura para yo poder cobrar, son contratos civiles, no son laborales. Yo no tengo, por ejemplo, yo para el instituto, yo tengo un contrato civil de servicios profesionales, ¿sí? Yo no tengo un contrato a ver, ¿qué te genera un contrato laboral? Te genera relación de dependencia, ¿sí? Yo en relación de dependencia tengo en mis horas, por así decirlo, que tengo de clases. Después de eso yo ya no tengo eh, relación de dependencia con el instituto. Sí, solo con mis horas de clase son mi trabajo, mi labor. Me pagan por horas. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? De lo que han hablado sus compañeros. Ya, bueno, vamos a continuar viendo que nos extendimos un poco más. Ya no va a haber segundo grupo que pueda hablar sobre los contratos. Voy a hablar yo ahora. ¿Sí? Vamos con lo primero y que lo que es más fundamental después de conocer sobre los contratos. ¿Qué es lo más importante? La jornada laboral. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar de las jornadas laborales que existen. ¿Ok? La primera es la que todos conocemos como jornada ordinaria o máxima, ¿sí? Que es las de cumplir las 8 horas laborales. ¿Sí? Esa es la jornada máxima o ordinaria, perdón. Después de ello viene una jornada que se la conoce como jornada disminuida. ¿Han escuchado ustedes alguna vez de la jornada disminuida? La jornada disminuida, sí, es por 6 horas. Esto se llega a un acuerdo con el trabajador ejemplar.
La jornada ordinaria o jornada máxima, que son las de las 8 horas laborales. Sí, después de eso viene la jornada disminuida, que como estaba mencionando, son 6 horas. Sí, solo se trabaja 6 horas. Y esto se llega a un acuerdo con el trabajador y el empleador. ¿Sí? Este acuerdo se lo hace ante el Ministerio de Trabajo. Solo se lo puede hacer por 6 meses y se puede renovar por 6 más. ¿Sí? Esta es la jornada disminuida. Si no me creen, no me quieren creer que me ven así como que está hablando este loco. Artículo 47, numeral 1, Código de Trabajo. Sí, ahí están las jornadas. Después de eso vienen las jornadas. 47.1. Eso, a ver, la jornada que tú me dices que son en el subterráneo, se llaman jornadas de menor duración. Todos los contratos, o sea, primero todos los contratos se deben mandar al Ministerio de Trabajo. Todos los contratos laborales. Ajá. Por lo tanto, en tu contrato te deben especificar eso, porque si vas a trabajar para minería, tanto público como privado, te deben especificar cómo va a ser tu jornada de trabajo. Bueno, no voy a contestar otra pregunta más porque me interrumpen clase, me interrumpen el hilo de lo que estamos y nos queda poco tiempo para yo poder exponer. Las preguntas que tengan las voy a responder al final, ¿ok? Bueno, ¿en qué nos quedamos? En la jornada disminuida, ¿verdad? Después de eso viene la jornada prolongada de trabajo. ¿Sí? ¿Cuáles son estas jornadas prolongadas de trabajo? Primero, son las que se va a pactar entre el trabajador y el empleador. Sí, se va a dar un acuerdo. Estas se dan en casos excepcionales. Sí, esta jornada prolongada de trabajo. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué se llaman prolongadas de trabajo? Pues porque exceden las 8 horas diarias, pero no pasan de las 40 horas semanales. ¿Sí? Como esta jornada es un acuerdo entre el trabajador y el empleador, no se pagan o no se va a pagar las horas extras que se excedió del día. ¿Sí? No se va a pagar. Porque estos acuerdos, como les digo, se hacen de maneras excepcionales y es cuando la naturaleza del trabajo tiene que hacerlo así. Es por la naturaleza del trabajo que se hace así. Sí, entonces, la siguiente jornada de las que le voy a hablar es la que estaba hablando su compañero, que son las de jornadas especiales de menor duración. ¿Quién goza de estas jornadas de menor duración? Bueno, no sé si decirlo gozar. A ver, primero tenemos que tener en cuenta que se va a trabajar 6 horas diarias. ¿Sí?
¿Quién goza de estas jornadas? Pues primero las personas, como dijo su compañero, que trabajen en subterráneos, o sea, en subsuelos, ¿sí? Las siguientes personas que gozan de esta jornada son las mujeres que dieron a luz después de los 12 meses posteriores al parto por esto de la gestación. ¿Quién va después? Son los... No. ¿Por qué? Porque los pasantes, si bien es cierto, las pasantías es un contrato, puede ser visto como laboral, pero estas pasantías tienen más bien un contrato, ¿cómo te puedo llamar? Más bien de aprendizaje. O sea, no es, te digo, de aprendizaje para que el pasante se profesionalice mejor. Sí, pero no es un contrato laboral, por así decirlo, desde mi punto de vista. A ver, como les dije, no voy a responder más preguntas, esta va a ser la última. Para los discapacitados es igual otras figuras, otro tipo de contrato, ¿sí? Otro tipo de contrato, otra figura que se debe tener más cláusulas, más especificación en las cláusulas cuando se vaya a contratar a una persona con discapacidad, ¿sí? O con capacidades diferentes. Exactamente, o sea, solo has visto, como les digo, esto del, del contrato para los discapacitados es totalmente diferente a lo que les hablo. ¿Por qué? Porque simplemente tienen que especificar más los empleadores, ¿sí? A la persona que le va a contratar. Las personas que sí gozan de estas jornadas especiales de menor duración son las personas que fueron contratadas para las 8 horas, pero tienen a su cargo una persona con capacidad diferente o capacidades especiales, ¿sí? Ahora vienen las jornadas especiales de mayor duración. ¿Han escuchado ustedes tal vez las jornadas especiales de mayor duración? Los petroleros. Mm, a ver, aquí los guardias. A ver, voy punto por punto, sí. Los petroleros, las personas que trabajan en el oriente, sí, esos tienen turnos. O tienen 15-15, 21-7, 14-7 también creo que tienen. Sí, esos tienen que cumplir las 160 horas mensuales en 14 días, en 15 días. Sí, entonces esos, por el contrato que ellos tienen, pues tienen que ir trabajando todos esos días, así se pasen de sus 8 horas laborales. ¿Por qué? Porque deben cumplir con las 160 horas mensuales. ¿Sí? Los conductores y los guardias son... Exactamente, los conductores y los guardias son las personas que entran en este tipo de jornada, las personas que nos brindan el servicio público de transporte, también entran en estas jornadas. ¿Ok? Por su naturaleza de trabajo, ¿no? Cabe recordarles.
Siempre eso está bueno. Después de eso vienen las jornadas nocturnas. ¿Qué dice que son las jornadas nocturnas? Pues son aquellas que se realizan desde las 19 horas, es decir, las 7 de la noche, ¿sí?, hasta las 6 de la mañana. Estas son las jornadas nocturnas. Sí, cabe recordar que tienen misma remuneración, sí, que las demás jornadas, puedo así decirlo, pero esta goza de un recargo del 25%. Ahora voy a hablar sobre las jornadas suplementarias. Sí, esto ustedes ya lo saben porque, ¿no?, la gran mayoría de nosotros estamos laborando. Entonces, saben de qué se trata en una jornada suplementaria. Es el pago de las, por así decirlo, de las horas suplementarias. ¿Ok? Esa es la jornada suplementaria. Primero, sí, debe existir el pacto entre el trabajador y el empleador. Sí, un acuerdo de que se va a realizar esta jornada. ¿Sí? Ahora bien, si es hasta las 12 de la noche, ¿cuánto tiempo de recargo tiene el salario del trabajador que hizo estas horas suplementarias? Tiene el 50% de recargo. ¿Sí? Si pasa de las 12 de la noche, o 12 de la madrugada, por así decirlo, si pasa de esas horas, tiene el recargo del 100% de las horas. ¿Sí? Ustedes han escuchado tal vez de la jornada extraordinaria. Los fines de semana y feriados. Fines de semana y feriados. Así es. Esas son las jornadas de extraordinarias, ¿sí? Los fines de semana y feriados. Dígame. Sí, o sea, exactamente todo depende de, no el negocio, sino el contrato que una persona firme. Si, por ejemplo, yo trabajo en un supermercado y yo descanso lunes y martes y trabajo los demás días. Sí, si a mí me llaman a trabajar lunes y martes, me pagan jornada extraordinaria. ¿Por qué? Porque eran mis días de descanso. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Chévere. Ahora vamos a hablar un poco sobre la ley humanitaria. ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Cómo se está resolviendo esto de los despidos que está existiendo en el Ecuador? ¿Se está liquidando? ¿No se está liquidando? ¿Se está dando indemnización? ¿No se está dando indemnización? ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Sí, en la actualidad, con esto de los casos del coronavirus, del COVID-19.
David. Ujú. David, ujú. ¿Han escuchado ustedes de esto del que ha habido de la suspensión de los contratos? Hay personas que simplemente les suspenden el contrato, no les pagan y cuando el empleador diga, bueno, hasta la suspensión se te alza, puedes volver a trabajar o a su vez te diga, bueno, gracias. ¿Con quién tengo el gusto? A ver, ¿cuál es tu duda? Ujú. ¿Ya? ¿Qué dices de acuerdo? Mm. Ujú. Sí, muy bien. Exactamente. Hay, hay varias, no sé si decir, no sé si puedes llamarla ilegalidades, porque lamentablemente están consagradas en una ley. Pero lo que sí está pasando es algo injusto, es algo ilegítimo. Ujú. No se considera como caso fortuito o fuerza mayor. Realmente, a ver, les voy a explicar primero en forma general, ¿sí? ¿Qué es el caso fortuito o fuerza mayor dentro dentro del derecho? Es si es que existió o existe un terremoto, un desastre natural, se considera un caso fortuito o fuerza mayor. Que se me incendie la planta, se me incendie la empresa, es un caso fortuito, es una fuerza mayor. ¿Sí? La pandemia no está considerada como un caso fortuito o fuerza mayor. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que le están viendo como caso fortuito? ¿Sí? Es
he investigado varios casos de lo que están haciendo de las empresas. Lo que están haciendo es el caso Fortito y Fuerza Mayor le están viendo a la quiebra de la empresa, al cierre de sucursales. ¿Sí? Por eso se están basando en este caso Fortito o Fuerza Mayor. ¿Por qué? Porque quebró la empresa. Ahora, si la empresa no llega a quebrar, escúcheme bien, si la empresa no llega a quebrar, no hay cierre de sucursal, simplemente no puede ser aplicado este artículo. ¿Sí? Si esto es lo que está pasando, pero va a haber un momento que estoy más que seguro que ya va a ser por estos días, de que la justicia se vuelva a reabrir. No les miento, debe haber siquiera unos, bajo, unos 20,000 casos de esto. Bajo, ¿sí? Hay empleadores, hay empresas que están interpretando mal lo que es un caso fortuito o una fuerza mayor. ¿Sí? Caso fortuito o fuerza mayor, en esta época de pandemia, lo que se refiere, y hay ¿cómo se dice? Los acuerdos, sí, acuerdos ministeriales que han sacado, han publicado, y yo les voy a subir a la plataforma para que lo vean. ¿Qué es el caso fortuito en época de pandemia? Es el cierre de sucursales o quiebra de la empresa. En pocas palabras, es eso. ¿Sí? Si es que no existe ninguna de estas dos cosas de que les hablo, no es considerado caso fortuito ni fuerza mayor. A ver, ¿cómo tú te declaras en quiebra? Es fácilmente debes presentar lo que es tu, por así decirlo, estado de cuenta de la empresa, de que se encuentre en cero, y encima de que se encuentre en cero tienes deudas con bancos, con el SRI, etcétera. Ese momento tú estás declarado en quiebra, es decir, que no tienes liquidez. Como empresa no tienes liquidez. ¿Sí? Esto se presenta a la superintendencia de compañías. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la superintendencia de compañías, de cierta manera, saque de la esfera a esa empresa y le dé por quebrada. No activa, pasa como quebrada. Dígame, Jacqueline. Uh-huh. Sí, justamente, perdón que te interrumpa, justamente esto yo dije en una clase, si mal no estoy, que cuando una empresa entra en liquidación, primero, o sea, se venden todos los activos, ¿sí? Es decir, los bienes que haya tenido esa empresa. Con esos activos hay dos cosas que se hace primero. Primero, pagar deudas estatales, ¿sí? Al SRI, etcétera. Después de eso, pagar liquidaciones e indemnizaciones a sus trabajadores. Después de eso, se paga a los accionistas. Después de eso, se paga a los acreedores de las empresas. Y al final, se paga a los proveedores. ¿Sí? Así, más o menos, se hace una liquidación de una compañía cuando entra en liquidación. Si es que, por ejemplo, toda la plata se quedó en las dos primeras instancias, que es el trabajador y, y las deudas que se tiene con el Estado, toda la plata se llevó ahí, pues las demás personas no recibirán parte de esta liquidación y ellos pueden volver a demandar
Sí, pero ya si no hay bienes, ¿cómo paga la compañía? Vaya a saber cómo va a pagar la compañía. Sí, por eso es importante para los chicos de administración, no es de administración, de asistencia administrativa, que conozcan, que esto luego voy a decir este comentario para ellos, que conozcan qué compañía, sí, cuando yo creo una compañía, tiene que ser formada por dos o más personas llamadas accionistas, sí, y además de eso hay compañías que no representan con su propio patrimonio a los accionistas. Es decir, que si se encuentra una deuda, hay compañías, una forma de compañías que se dice que pagan todos los accionistas o la junta de socios, pagan todos con su patrimonio. ¿Sí? Hay compañías así, hay compañías que no hacen eso, etcétera. O sea, es importante que conozcan esto los chicos de asistencia administrativa. Ahora, ¿qué más han escuchado? Sí, además de que es una forma ilegal, es una forma arbitraria de terminar contratos, que se está utilizando mal los términos que ha dado el código de trabajo, tanto código como el derecho en general, nos determina qué es considerado como un caso fortuito o una fuerza mayor. Caso fortuito, fuerza mayor son desastres naturales, erupción de volcanes, terremotos, etcétera. Uh-huh. Es que sí, es que esto, para mí esta ley humanitaria fue hecha para los empleadores. O sea, no hay un derecho que no se vea vulnerado para el trabajador, en mi forma de pensar. No hay un derecho. Es anticonstitucional. Déjeme, solo termino esta idea y después les doy la palabra. Eh, es anticonstitucional, es algo totalmente ilegal y se dice, ¿no? Que es de acuerdo. O sea, ustedes deben aceptar que se reduzca la jornada, que se reduzca el salario, ustedes deben aceptar. O sea, a mí me parece ilógico que ustedes vayan, o sea, solo lo digo, ¿no? Es ilógico que yo vaya y diga, no, no voy a aceptar. Pues simplemente cogen y dicen, bueno, gracias, ya no va a trabajar aquí. Simplemente es así, si es que no se acepta. O sea, es ilógico totalmente lo que está pasando. Ahora sí, interrúmpame. No, o sea, en el servicio público, en los SEP, sí, para los servidores públicos, eso está fregado. Porque va a haber, eh, por así decirlo, va a haber despidos, va a haber fusiones de empresas, de agencias. Yo tengo conocimiento de que la agencia de hidrocarburos se va a fusionar con la agencia de minas y con la agencia, no me acuerdo de cuál otra agencia más de eso. Son tres agencias que se fusionan. Cada agencia tiene como 2.000 personas que trabajan ahí, de las cuales deben quedar 2.000 de esta fusión de las tres. Hay también, no, o sea, sí, es totalmente preocupante lo que está pasando en el estado con esto del coronavirus. Nos estamos yendo, económicamente estamos yendo mal, muy mal, si es que no llega a haber una cura, una vacuna que nos salve del coronavirus antes de agosto, pues esto va a ser lamentable. Va a ser muy lamentable. Si no hay una vacuna, si no hay una vacuna antes,
el rato que nosotros tengamos una vacuna, una cura, las cosas van a cambiar. Sí, eso es lógico. Es totalmente normal que las cosas pasen así. De aquí el boom petrolero va a comenzar a ser el verdadero boom petrolero. ¿Por qué? Porque cada que hay una caída del petróleo, hay 10, 15 años de boom petrolero. Tuvimos una caída hace un mes, va a haber el boom petrolero en este tiempo cuando saquen la vacuna o una cura. Eso es normal. ¿Por qué? Porque las industrias de este momento están paradas. Sí, varias de las industrias necesitan gasolina. Yo les prometo que el momento que todos salgamos a trabajar, las industrias tienen que recuperar lo que perdieron en 70 días. Por lo tanto, van a trabajar al doble. Sí, entonces va a comenzar otra vez con la gasolina a subir. Las cosas van a cambiar. Realmente, políticamente hablando, yo no le desearía a nadie gobernar como se está gobernando ahora el Ecuador, en la situación que estamos pasando. Tuvimos un paro y enseguida tuvimos una pandemia. No nos recuperamos del paro y tuvimos una pandemia. Entonces, gobernar, realmente yo no puedo culpar a Lenin Moreno, ¿sí? De lo que está pasando. Yo no puedo culpar porque, a pesar de que suene difícil, es muy complicado estar en los pantalones, en los zapatos de Lenin Moreno en estos momentos. Es muy complicado. Ujú, ujú, ujú. Mm, claro, o sea, justamente solo pónganse a pensar todo lo que está pasando y para el gobierno es una situación complicada. Ahora, si estos recortes de personal, sí, de talento humano, fueran antes del coronavirus, antes de un paro, pues yo no le veía lógica. Yo no le veía lógico. Pero ahora es una situación súper complicada. Se vienen tiempos muy difíciles, nos toca aferrarnos a nuestros puestos de trabajo. Así nos reduzcan la jornada, nos reduzcan el salario, nos toca aferrarnos. Del lobo un pelo, ya es algo. A ver, otra cosa que han escuchado sobre la ley humanitaria. ¿Qué dicen de las utilidades? Son cosas, sí, o sea, puedes ceder a las presiones, puede ser que sí, pero si te pones a pensar, hablando económicamente, para el país, qué tan bueno es que comiencen a cerrar y a quebrar las empresas. Ya,